Shalom Braja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Shofetim. Transcurre ya el mes de Elul y en él nos encontramos con esa balanza que habla de la justicia. Hablábamos al principio de la semana que en esta Perashá comienza con la mitzvah de nombrar jueces, Shofetim Beshoterim Titen Leja, y la obligación de estos jueces de juzgar de manera justa y honesta. En medio de esta discusión, la Torá de repente introduce una prohibición aparentemente no relacionada y dice: Lo titaleja asherá. No hablas de plantear árboles de idolatría, por supuesto, junto al Mizbeach, al altar del templo. Los comentarios de Rabbi Abraham ibn Ezra, de Rabbi Shmuel ben Meir, Rashbam, el nieto de Rashi, de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman y otros, explican que esta era una práctica pagana de plantar árboles cerca del lugar de sus ofrendas rituales. Sin embargo, surge la pregunta de cómo se relaciona esta prohibición con el contexto actual, el establecimiento de un sistema judicial justo. Rabbi Abraham ibn Ezra y el Hizekuni explican que la primera obligación de los tribunales rabínicos consiste en librar a la nación de la idolatría. De hecho, varios versículos más adelante, la Sagrada Torá habla del castigo de un idólatra. La discusión de la idolatría comienza con esta prohibición. Hazal, nuestros maestros de bendita memoria, sin embargo, en el tratado talmúdico de Sanedrín, al principio del tratado, explican esta yuxtaposición como un subrayado de la severidad de nombrar jueces no calificados. Todo aquel que designa a un juez deshonesto se considera como si hubiera plantado un árbol de Asherá, un árbol dedicado o usado para el culto pagano, junto al altar. Vaya, qué trascendencia. Esto se deriva de la asociación textual trazada entre el nombramiento de jueces y la prohibición de plantar ese árbol. Pero eso también requiere una explicación. ¿Por qué Hazal compararon el nombramiento de jueces deshonestos específicamente con esta transgresión? A quien estudiamos no hace mucho tiempo atrás, Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, el autor de una obra maravillosa, el Meshech Chochmah, sugiere una respuesta perspicaz. La institución de los korbanot, los sacrificios rituales, tal vez podría prestarse a un concepto terriblemente erróneo, que debemos alimentar al Todopoderoso, Dios no lo quiera. La noción de traer ofrendas de carne y harina a Dios podría malinterpretarse heréticamente como un reflejo de la necesidad de Dios de sustento. En verdad, por supuesto, Hashem no tiene necesidad de nuestros sacrificios y los únicos beneficiarios de las ofrendas rituales son los mismísimos Bene Israel. Hashem existe independientemente y no depende de nadie para su sustento. Por lo tanto, ordenó que no se plantaran árboles en las inmediaciones del altar. Los árboles existen extrayendo nutrientes del suelo. Al distanciar el Mizbeach de cualquier árbol, proclamamos que a diferencia de los árboles, el Mizbeach es el sustento del pueblo de Israel y la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Aquí explica el Meshech Chochmah, radica la conexión entre esta prohibición y el concepto de la jurisprudencia honesta. Un juez debe existir en esta capacidad de forma independiente, sin ataduras a factores externos. Debe llegar a sus decisiones sin que ninguna otra fuerza ejerza sobre él más que la verdad misma. Un juez que acepta sobornos o se preocupa por su posición personal o teme las consecuencias de fallar en contra de un personaje prominente, es como un árbol. Está apegado y depende de fuerzas externas. Al igual que el Todopoderoso mismo, un juez debe valerse por sí mismo y no confiar en nadie ni en nada más que en la verdad de la Sagrada Torá. Un aprendizaje más para nuestro tiempo de Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom, Umevorach, Chodesh Tov.